Hoy nos acompaña Alejandra Salinas, quien ya nos regaló unas entrevistas acerca de Alberdi, del liberalismo hispanoamericano, también acerca de Borges. Y hoy vamos a hablar con Alejandra nuevamente acerca de la propuesta política de Alberdi. Alejandra, ¿cómo estás? Estoy bien, Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor siempre compartir este espacio con ustedes. Gracias, Alejandra. Yo estoy haciendo un ciclo de entrevistas a, a personas destacadas por su conocimiento y su experiencia, argentinos fundamentalmente, bajo el marco general de qué debemos hacer, así se llama el ciclo de... Y un poco en este marco quería incluir a la figura eminente de Alberdi como una propuesta política actual para la Argentina de hoy, ¿no? Por otro lado, estuve hoy leyendo un poquito a la mañana, Alejandra, y me di cuenta que entre Alberdi y los próceres llamados, ¿no? Nuestros, Belgrano, San Martín, pasó relativamente poco tiempo. Si alguno cree que son personas como, no sé, me da la impresión de como de otro siglo, pero resulta que pasaron apenas 30, 40 años que se conocieron y que por otro lado es un hombre distinto, de otra generación, ¿verdad? Y entonces la primera pregunta para introducir un poco el tema, Alberdi, él se considera y es continuador de Mayo. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que sí, que Alberdi es hijo de la Revolución de Mayo, eh, porque, digamos, la continúa en el sentido de que él está comprometido con la causa de la gestación de un nuevo orden político en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Que, digamos, con la Revolución de Mayo comienza, pero que se va desarrollando en las próximas décadas y, por decirlo de alguna manera, Alberdi es como que corona ese proceso emancipatorio, primero independentista, conflictivo, y lo corona con un proyecto de constitución para una unión política que se consolida a partir de Caseros, ¿verdad? Así que sí, yo lo veo como un continuador de un proyecto de creación de un nuevo orden político, que por supuesto no era exclusivo de la Argentina, ¿no? Era un momento muy similar si vivía en el resto de Sudamérica y ya se había vivido antes en Norteamérica. Así que lo que hace Alberdi puntualmente como colaborador de la gestación de ese nuevo proyecto es contribuir con su mirada de hombre de leyes, con su mirada constitucionalista, a partir del desafío que se presenta después de Caseros para esa generación de hombres de estadistas, ¿no? El desafío era, bueno, con qué códigos políticos, con qué marcos legales vamos a organizar este nuevo orden a partir de Caseros. Y lo que hace Alberdi, a mi juicio, es muy importante porque él nos presenta un proyecto de constitución que, digamos, aúna todo lo que es su filosofía social, política, económica, toda esa filosofía que él había, digamos, se había empapado, se había embebido durante su preparación intelectual, tiene la oportunidad de volcarla en un texto concreto, puntual, para su país, ¿no? Me parece que ese es un momento fundacional y que Alberdi es el gran gestor de ese momento constitucional. En ese sentido me parece que se lo puede ver como un hijo directo de la Revolución de Mayo. Un hijo que además ya estaba entrado en algunos años como para tener la experiencia de evaluar cuáles habían sido esos intentos políticos de organización nacional que habían fracasado, ¿no? Lo que había quedado claro es que había ciertos
proyectos políticos que no eran viables a futuro. Y no eran viables porque de alguna manera continuaban con tradiciones que a juicio de Alberdi eran tradiciones contrarias a los principios y valores que él veía como valederos para su país. Concretamente, el principio y el valor de la libertad, la igualdad y la justicia para todos los habitantes de este suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alberdi ya había atravesado por la experiencia de los conflictos y las guerras civiles, los proyectos más autoritarios, el estilo de hacer política basado en los fuertes personalismos, y él quería dejar atrás esa experiencia, por llamarlo de alguna manera. Y él tenía pensado para la Argentina un orden político completamente distinto de esa experiencia, ¿no? Y en este sentido yo creo que Alberdi sí replica en nuestro suelo lo que afirmaban los padres fundadores en Estados Unidos varias décadas antes, que se trataba de un experimento político, porque nunca antes en ninguna parte del mundo se había intentado ensayar este experimento de una república federal. Ese es un invento norteamericano que Argentina toma, adapta y desarrolla en nuestro suelo, ¿no? Y es un experimento en los dos sentidos de la palabra, en el sentido republicano, porque era una república extendida, no eran las pequeñas repúblicas europeas que por ahí Montesquieu tenía en mente, eran repúblicas de grandes extensiones de tierra, que incluían grandes diferencias sociales, poblaciones nativas, criollos, inmigrantes, y en el sentido de el federalismo, ¿no? Cómo hacer para que las repúblicas, que es aquel modelo político entre personas iguales, pueda funcionar a pesar de las grandes extensiones y de las grandes diferencias culturales que tenían los pueblos en América, ¿no? En ese sentido me parece que el experimento norteamericano se replica en nuestro suelo y que Alberdi es el responsable principal de esa réplica. Alejandra, te agradezco lo que me decís, y me surgen dentro de esta pregunta o de esta explicación que vos hiciste algunas preguntas. Los proyectos políticos que Alberdi no reconoce como válidos, ¿fueron realmente proyectos políticos o, digamos, pensados, reflexionados, asumidos como tales, o fue simplemente la naturaleza humana librada a sus pasiones, digamos, a ver si puedo explicarme bien? ¿Había otros proyectos políticos realmente, excepto este proyecto constitucional? Me refiero a la época, no sé, de Rosas o de los caudillos o no sé, de la generación del 20, del 30. Bueno, Sí. Me parece interesante tu pregunta, me parece apropiada además que hagas esa distinción entre naturaleza y cultura o naturaleza y proyecto, porque yo creo que efectivamente la naturaleza humana en política tiene inclinaciones, disposiciones, tentaciones, diríamos para usar un lenguaje más teológico si se quiere, tentaciones que pueden llevar a las personas humanas en varios sentidos, ¿no? Entonces, esa tentación de ejercer el poder sobre los otros hombres, sobre la base de una fuerte dosis de personalismo, una fuerte dosis de arbitrariedad, o una inclinación a hacer del poder sin principios y sin valores, un instrumento al servicio de una causa, cualquiera que sea esa causa, me parece que eso es una inclinación que efectivamente puede darse al comienzo de una experiencia histórica en particular. Pero una vez que se inicia esa experiencia o esa práctica política, creo que en algún momento siempre surge el momento donde las personas, ya sea que aplican o que ejercitan esa práctica o que se oponen a ella, llega el momento de la reflexión, llega el momento donde uno se cuestiona, bueno,
esta práctica política hacia dónde me está llevando, qué beneficios tiene, qué tipo de garantías le ofrece a la sociedad en su conjunto, cuáles son los costos de corto plazo, de largo plazo. Creo que esas son reflexiones ineludibles. No importa qué tipo de pragmatismo o de practicidad o de compromiso tenga un dirigente político, yo creo que de forma explícita o implícita, todo dirigente político en algún momento se hace esa pregunta, ¿verdad? Y en la medida que elige no darse una respuesta honesta o no darse una respuesta que entre en conversación con las otras personas de esa misma sociedad, me parece que eso de por sí ya es un proyecto político. Es el proyecto político de no escuchar al que piensa distinto, es el proyecto político de cerrarse en un modelo de exclusión, es el proyecto político de siempre estar dividiendo a la sociedad entre nosotros y ellos, entre nacionales y extranjeros, entre cosmopolitas y criollos. Son proyectos políticos, tengan el título o no, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, en algún momento de la experiencia histórica siempre surge esa reflexión que obliga tanto a estadistas como a analistas a ponerse de frente a esas experiencias y evaluarlas a la luz de principios y valores. Esto, por supuesto, es una opinión de quien estudia y analiza la política y no de quien la ejerce. Pero me parece que tarde o temprano el campo de la política es como cualquier otro campo humano, ¿no? Una vez que el ser humano actúa, por más que esté ciego, que sea irracional, que sea un impulso, a la larga siempre viene ese momento de reflexión crítica sobre la acción emprendida, y ese es el momento donde uno, digamos, se define en el sentido de un proyecto u otro, ¿no? O quizás se define como alguien sin proyecto, digamos, que también termina siendo de alguna forma un proyecto para los otros, ¿no? Claro. Justamente hoy me crucé un poquito con algunas páginas sobre el tema y leí que estando en Europa Alberdi se encontró con Rosas y que hubo una especie como de, no sé cómo llamarlo, de reconciliación y que le recomienda a él a Rosas escribir como una apología, una defensa de su gobierno en contra de la leyenda, después obviamente de Caseros. ¿Sabés algo acerca de eso? ¿Y hay puntos en común entre ambos? Bueno, yo sí sabía, por supuesto, de ese encuentro, sabía de esa actitud mucho más conciliatoria que muestra Alberdi en su madurez. Yo no soy historiadora, yo hago teoría política, con lo cual me centro mucho más en los textos a veces que en los eventos, pero lo que siempre me pareció que ese encuentro y ese tono más conciliador de Alberdi tenía, me parece, o que puede ser leído en una clave cristiana. Esto ya lo hemos hablado, me parece, con vos, cuando señalamos que para Alberdi era muy importante el legado del cristianismo, entendido como un legado que hace a las personas, digamos, más consideradas, más civilizadas, y cuyos valores, incluido el perdón, digamos, eran un gran legado occidental. Me parece que me animaría a decir que yo leo esta actitud hacia Rosas como una actitud de perdón, ¿no? De alguien que digamos, decide dejar atrás un pasado conflictivo, de opiniones muy duras, de juicios muy críticos, no solamente hacia Rosas, pero también hacia Sarmiento, por ejemplo, y decide, digamos, poner todo eso a un lado y entender que el perdón tiene un rol que jugar en las sociedades cristianas, ¿no? Qué bien, ¿eh? O sea, es algo más bien de carácter personal de Alberdi hacia Rosas. Alberdi tuvo que exiliarse, entiendo. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eran enemigos acérrimos.
pero quiero pensar que pasaba también por allí la situación, digamos, tardía de Alberdi, ¿no? Que vivió alejado de su país tanto tiempo, la mayor parte de su vida, ¿no? Claro. Y bueno, qué sé yo, me parece que habla bien además de algunos de gestos políticos, ¿no? En la misma línea podemos pensar, no sé, en un Nelson Mandela, Claro. en gente que ha atravesado experiencias políticas muy duras, de mucho conflicto, y que sin embargo eligen en algún momento dejar atrás y empezar de cero, ¿no? Me parece que podría leerse esa actitud en una clave cristiana. Y lo que haría de Alberdi, digamos, no solamente el gran teórico de la Constitución del 52, sino también un gran cristiano, ¿no? Si ese Claro. efectivamente fue el caso. Para mí, yo soy un poco divagante, ¿no? Y de imaginar las cosas, y entonces me imagino un poco la cena que tuvieron Alberdi con Rosas, lo que habrán conversado, porque me interesa verlos no como próceres de cartón. ¿Te acordás de la revista Claro. Villiquen? Sí. Cortábamos el cartón, Sí. sino como personas vivas, ¿no? Y muy actuales. No pasó tanto tiempo. Pasaron 200 años, pero en términos históricos no es tanto. Y también en ese viaje él conoció a San Martín. Se ve que era un hombre realmente un hombre pacífico que buscaba la paz, ¿no? Eso Por sobre es todo. destacable en él, Por por sobre sobre todo. todas Él las tiene cosas. ese ensayo tan lindo que es El crimen de la guerra, ¿no? El Claro. crimen de la guerra es un ensayito que él no llegó a publicar en vida, por eso está recogido en los escritos póstumos, pero que Sí, justamente está escrito desde ese pacifismo, sí, no pacifismo, diría, es esa inclinación a preservar la paz. claro. Por supuesto que defiende la guerra de defensa, ¿no? Sí, La sí, guerra sí, sí. justa, pero como valor esencial de la comunidad internacional puede decirse que él que piensa que la paz está por encima de otros valores, ¿no? Y en ese sentido, incluso a nivel nacional también el orden que él sigue en todas sus disquisiciones teóricas, Sí, la paz es lo que viene primero, porque la paz es como es lo que viene primero en el orden de los objetivos a alcanzar, ¿no? Porque claro. deseamos vivir en una sociedad pacífica, necesitamos entonces que haya un orden político con leyes, instituciones y procedimientos, y porque necesitamos eso es que proponemos que haya una unión de voluntades en la manera de un pacto político que nos permita ponernos de acuerdo sobre esas leyes para eventualmente alcanzar la paz. Pero la paz es siempre el faro que ilumina todos sus emprendimientos teóricos y prácticos, ¿no? Él es el autor directo del preámbulo de la Constitución. No, el No. preámbulo es una mezcla. Es una mezcla de autores, Sí, digamos, es es una una mezcla. composición colectiva, digamos. En esto yo siempre cito un libro de Roberto Esteves, que tiene un libro que se llama La Constitución y Alberdi, no me acuerdo la editorial, no sé si es la Sí, UNSTA, donde él va comparando el proyecto constitucional de Alberdi, artículo por artículo, con la Constitución Nacional. Y si te fijas, el preámbulo no es lo más parecido. Lo que tiene más parecido, ese 30% de núcleo duro de Alberdi que está en la Constitución, sí, está en los artículos 16, 17 y 18, ¿no? O sea, sí, el tema de la igualdad, el carácter igualitario de la sociedad americana, republicana, de hombres libres e iguales, el tema de la propiedad privada, el tema de la defensa en juicio y del castigo humanitario. Esos son temas bien alberdianos, ¿no? Y después en la parte de las atribuciones del Congreso también, eso está bastante parecido. El artículo 75 está bastante inspirado en el proyecto de Alberdi. Pero fundamentalmente lo que él tenía en mente era una constitución que permitiera garantizar todas las libertades posibles, pero al mismo tiempo garantizar un orden político estable. Entonces acá
era difícil conciliar los dos proyectos, ¿no? Porque eran dos desafíos presentados al mismo tiempo. ¿Cómo hacer para que la política en la Argentina no se deshiciera en eternas guerras civiles de caudillos contra caudillos? Y por otro lado, ¿cómo hacer para que las leyes respetaran las libertades que a juicio de Alberdi son el motor del progreso? Claro. Eran dos desafíos distintos, ¿no? Eso del el núcleo duro, ese 30%, quiere decir más o menos que Alberdi es más o menos el autor del 30% de la Constitución. Así es. ¿Y el otro 70% a quién le pertenece? ¿O es copia fiel de constituciones extranjeras? Yo nunca leí, confieso que tampoco soy jurista, no he leído los debates constituyentes, pero había entre los convencionales constituyentes muchas opiniones al respecto, ¿no? Había una gran dosis de, digamos, en aquellos momentos se leía mucho más que a los federalistas, se leía a los europeos, ¿no? A Montesquieu, a Say, ¿no? Sí. Yo creo que lo que me gusta de Alberdi es que él representa también una clase política comprometida con la gestación de un nuevo orden, ¿no? Ese es un momento fundacional y hay que insistir mucho sobre eso porque me parece que los países y las sociedades se tienen que refundar, ¿no? Cada tanto. Es necesario como una refundación. Y entonces, para hacer una refundación hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los valores compartidos, ¿no? Bien. Y entonces, en ese sentido, el momento constitucional del 53 es muy ilustrativo, ¿no? Es muy ejemplificador. Bien, entiendo. O sea que se trata de un nuevo orden que vos dijiste un poco, lo llamaste experimento, que es una palabra realmente como extraña aplicada a la historia de un pueblo, porque yo entiendo que un pueblo se desarrolla como una persona históricamente, va creciendo, se va desarrollando. En cambio, vos acá hablas de experimento. ¿Por qué esta palabra? Es una palabra tomada de Jefferson, porque justamente estas eran sociedades que habían sido colonizadas por potencias monarquistas, con valores sociales asentados en una jerarquía, en rangos, en tradiciones centenarias. Y lo que pasa con las revoluciones en América es que quieren cortar con ese orden, quieren terminar con ese orden, pero todavía no saben cuál es el nuevo orden que van a adoptar. Entonces, al adoptar el modelo republicano, lo que están haciendo es un ensayo, es un experimento. Vamos a ver cómo va a funcionar este modelo, pero no lo tenían garantizado. Solo con el tiempo nos hemos dado cuenta de que fue un modelo exitoso. Pero en ese momento la apuesta era muy arriesgada, porque estaban operando con ideas, instituciones que eran nuevas, no solamente en el suelo americano, en todo el planeta Tierra, ¿no? Nunca antes se habían dado este tipo de organizaciones políticas. Y entonces, en ese sentido, constituían un verdadero experimento. Es probar algo nuevo, a ver cómo funciona. Y es un experimento que primero es probado como en un laboratorio, en un escritorio, y después aplicado a la realidad. Un poco esa es la idea. No es un experimento probado en la realidad. O sea, es un experimento que sale directamente de los libros a la realidad. No pasa por un laboratorio, ¿no? No, me refiero al laboratorio en el sentido de los libros, que primero está el pensamiento y después está la realidad. Claro, sale de la... No, el laboratorio podía haber sido, qué sé yo, por ejemplo, alguna comunidad pequeña que hubiera estado ejercitada en estas cuestiones durante 50 años y como les fue bien, pero no hubo tal cosa. Hubo sí pequeños entrenamientos a nivel municipal, si se quiere, por lo menos en las colonias de Norteamérica, donde estaban los town halls, las asambleas de hombres libres, al menos de cierta clase de hombres libres, porque sabemos que en esos países todavía estaba la esclavitud vigente. Pero había estos pequeños ensayos de tomar las decisiones
de acuerdo a la deliberación y al consenso ciudadano y no de acuerdo a lo que decía el rey o decía una asamblea de nobles, ¿no? Que era el modelo europeo. El modelo europeo era ese. Y entonces América decide cortar con ese modelo y experimentar con la república, ¿no? Y en ese sentido sí se puede hablar de un proyecto americano, en todo en su conjunto. Qué interesante, es muy interesante, porque entonces la verdad que ahora yo te hago la siguiente pregunta. Este experimento en Norteamérica nace, según lo que yo leí, Tocqueville, ¿no? Lo leí, La democracia en América, y parece que nace como espontáneamente o naturalmente en América del Norte, ¿no? En los Estados Unidos. En Argentina viene a ser implantado un poco como desde afuera, da la impresión que es el mismo experimento, pero como en diversas condiciones. Creo que Alberti se da cuenta de eso, me parece, de los límites de la realidad que le imponen a esta forma de gobierno que se llama república, ¿no? ¿Es así? Sí, yo creo que era una realidad distinta porque obviamente las colonias españolas eran completamente distintas de las colonias inglesas, ¿no? Las colonias inglesas ya traían un germen, si se quiere, republicano, toda vez que habían huido de Inglaterra justamente por defender esos valores. En cambio acá la colonización fue algo completamente distinto, fue un proyecto de la monarquía para extender los territorios y hacerse de recursos, ¿no? Entonces no había en ese sentido ningún germen republicano. Pero sí había la distancia respecto de la metrópolis y la idea de que esta nueva clase criolla estaba llamada a algo nuevo y distinto, ¿no? Era gente ilustrada, o sea, leían todos los libros europeos, Rousseau, Smith, Montesquieu. Ellos ya eran hijos de la Ilustración y en ese sentido sí era una clase que estaba llamada a implantar en esta tierra los valores de la Ilustración, ¿no? O sea que no eran enteramente distintos. Sí eran distintos en términos de las prácticas políticas y de los rasgos culturales que evidentemente separaban a las colonias de Sudamérica de las del norte. Pero en ese sentido, por lo menos en términos de la realidad histórica del siglo XIX, en ambas regiones se implanta un proyecto nuevo y se implanta, y esto no es un dato menor, con el mismo éxito. Digamos, el éxito del modelo republicano en los Estados Unidos, que arranca a fines del siglo XVIII y que acá arranca a mitad del siglo XIX, en unas pocas décadas ya acá en este país es un éxito. Es un éxito en términos de haber garantizado la paz, a pesar obviamente de las disputas políticas que existen y van a existir siempre. Que deben existir aparte, claro. Siempre van a existir, porque la naturaleza humana es así, ¿no? Claro, sí. Pero la paz estaba garantizada la inversión, el crecimiento económico, la educación, el progreso. Entonces la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina es producto de esa voluntad constitucional de adoptar un nuevo modelo político para bien de toda la comunidad, ¿no? Y en ese sentido yo diría que fue no exitoso, sino muy exitoso, por lo menos en las primeras décadas del siglo XX. Bien, recientemente tuve un diálogo con un representante del movimiento nacional, del peronismo, y él dice que el pueblo argentino se manifestó mediante como paradigmas que, bueno, son los que mencionan generalmente, son San Martín, Belgrano, Rosas, Irigoyen, Perón, ¿no? Y hacen un salto histórico, pasando desde Caseros, que se considera una derrota del pueblo argentino,
hasta Irigoyen y fundamentalmente hasta Perón, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Por qué estamos tan, no sé si llamarlo radicalizados o divididos en esta concepción de la historia? Porque vos pensás que la segunda mitad del siglo XIX fue exitosa para la Argentina, y la verdad que lo fue, en progreso, educación, inmigración, desarrollo económico, etcétera. En cambio, este hombre, al cual yo aprecio mucho, es un gran amigo, considera que el pueblo argentino se escondió, desapareció, hasta que volvió a surgir gracias a estos movimientos. Y esto no puede ser, digo, ¿cómo puede ser? Que tengamos visiones tan distintas, personas, ambos, digamos, muy inteligentes. ¿Cuál es el punto acá que no llego a ver? Realmente, a mí personalmente me angustia mucho esto. Me angustia mucho, ¿no? Siempre va a haber distintas formas de ver la historia y depende de dónde ponga uno. Estas no son énfasis. Distintas, son opuestas, sí, por eso, son distintas y opuestas. Sí. Pero siempre va a haber ese tipo de visiones porque, insisto, la libertad de interpretación es parte constitutiva de las personas humanas, ¿no? Entonces depende de dónde uno elija poner el énfasis o dónde poner las prioridades o dónde poner incluso la lente metodológica, ¿no? Porque hay justamente, digamos, en términos de cómo aborda uno el estudio de la sociedad, hay gente que lo aborda a partir de las personas individuales, que esa es una visión muy liberal, y hay otras visiones que lo abordan a partir de grupos, ¿no? Entonces, no es tanto la persona como el grupo de, entonces sería el grupo de los ricos, los pobres, los indígenas, las mujeres. Entonces son formas de ver la realidad social. Hay gente que prefiere poner el énfasis en los grupos. Sí. Y entonces a veces esa visión grupal a veces tiende a contrastar y a oponer a esos grupos, como si, digamos, la historia se tratara del predominio de unos grupos sobre otros, ¿no? Bien. En cambio, me parece que la visión liberal, en vez de grupos, habla de personas y tiende a ver las instituciones como aquellas posibilitadoras de que las personas se relacionen libremente y así puedan crecer y desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Son formas de leer la historia, de abordar la realidad social. Yo creo que el proyecto del 53 fue exitoso porque permitió el gran crecimiento argentino, que no se quedó en manos de unos pocos, de una oligarquía, como nos quieren hacer creer, ¿no? Digamos, el gran proyecto argentino hizo que inmigraran a esta nación 6 millones de personas en menos de 25 años. Impresionante. Que al poco tiempo esas personas ya eran propietarias, que podían hacerse de recursos y de medios de vida, perdón, casi inmediatamente, y que fue un proyecto civil o civilizatorio muy exitoso. Ahora, claramente, las costumbres y las instituciones políticas tardan mucho más en desarrollarse. Cierto es que la democracia inclusiva comenzó recién a principios del siglo XX. Cierto es que los proyectos de Irigoyen y después de Perón estaban dirigidos a, digamos, hacerla aún todavía más inclusiva. Y digamos, la historia juzgará si lograron o no lograron su cometido, ¿no? Para una visión liberal, digamos, el hecho que de la Argentina haya pasado de tener el ingreso per cápita más alto que París en 1910 a 100 años después estar entre los últimos países en términos de PBI per cápita del mundo,
da mucho que pensar, ¿no? La pregunta que nos da que pensar es, bueno, ¿qué sucedió en esos 100 años que pasamos de una posición entre los primeros a una posición entre los últimos? Claro, ¿Qué fue lo que cambió? claro, sí, ¿Qué sí. fue lo que cambió que sucedió esto, ¿no? Ahora, una respuesta válida, yo no la he escuchado todavía, pero me gustaría quizás algún día escuchar la respuesta de, bueno, lo que pasó fue que hubo un proyecto político que prefirió aumentar la pobreza a costa de la inclusión. O sea, terminar con el ciclo de creación de riqueza, prefirió repartir la riqueza que ya había para hacer una sociedad más inclusiva. Me parece que esa sería una respuesta válida. El problema es que yo no la encontré todavía. Nadie te dice, elegimos este camino, el camino de la austeridad y de la menor riqueza a costa de mayor inclusión, ¿no? Bien. Por lo general se tratan de defender las dos cosas al mismo tiempo. Es posible más inclusión con instituciones más redistributivas y con sociedades cerradas, ¿no? Y ese es el problema, ahí está la falacia, diría. La visión liberal te criticaría eso porque es una falacia, ¿no? O sea, Claro. creo que lo que Alberdi demostró, para volver a Alberdi, Sí, es que no cualquier institución produce los mismos resultados. O sea, si uno quiere moverse en la dirección hacia una mayor creación de riqueza y una vida institucional más colaborativa, bueno, hay ciertas instituciones que funcionan mejor que otras, ¿no? claro. Eh, ¿Y cuáles son para Alberdi estas instituciones? bueno, O esas sea, entiendo instituciones, que perdóname, el centro de la doctrina liberal es el ciudadano, la persona, su libertad, su capacidad y bueno, sus deseos, sus proyectos, ¿no? Y creo que ese es el centro como filosófico de la teoría liberal. En cambio, bueno, hay muchas teorías bueno, liberales, ¿no? bueno, entonces te Es la escucho. persona, digamos, Sí, la persona y su círculo cercano de afectos, ¿no? La bien, persona y su bien, familia, la persona y sus amigos, la persona y su empresa, ¿no? Por lo bien. general suele, digamos, retratarse al individualismo liberal como una cosa atomista, Sí, sí, sí. disociada o divorciada de todo tipo de vínculo afectivo. Me parece que esa Sí, sí, no es verdad, obviamente, no es es verdad. una farsa, ¿no? Entonces, Una sí, es la farsa. persona y sus afectos y sus intereses cercanos. Lo que pasa es que siempre es más fácil discutir con una farsa que con una realidad, Exactamente, ¿no? exactamente, porque Si entonces no se uno, discute. claro, no se discute porque uno hace de la realidad una especie de nada, de títere o como decirlo, de caricatura. Entonces Sí, es sí. fácil, pero obviamente es mucho más complejo el tema. Alberti era aparte un cristiano cabal, como se ve en sus escritos. Y bien, vamos, Yo si creo que tenés unos Alberti minutos. tenía, Sí, sí, perdón, digo, además de cristiano, lo que tiene para mí de muy interesante Alberti es que él reúne, digamos, esas ideas liberales de libertad económica, libertades civiles, etcétera, él las junta con un discurso, lo que se llama republicano o se llama hoy sí, de la virtud cívica. Porque para sí, Alberti existía la cualidad de la virtud cívica, existía el bien, patriotismo, ajá, la entrega de la vida al servicio de la patria, que fue lo que él hizo, ¿no? Digamos, él puso claro, su vida a disposición de la patria, ¿no? bien, Y esa cualidad, él no solamente le parecía deseable, sino que le parecía posible. Le bien, parecía posible esperar de la clase política virtudes cívicas y patrióticas. ajá, Y en ese sentido, es Alberti un republicano, ¿no? Un liberal por ahí a veces es más escéptico de la clase política. Alberti no, Alberti, no sé si por experiencia de ese momento, que había, digamos, tales excelentes estadistas o por vocación personal, pero él pensaba que la virtud cívica era algo posible de alcanzar, ¿no? Yo creo que hoy, el siglo XXI, sí estamos un poco más escépticos de tales cualidades. Lo que quiero decir es que Alberti tenía como esta combinación bastante ecléctica entre liberalismo económico, humanismo cívico o republicanismo cívico y cristianismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Interesante, interesante. ¿Cuáles son, digamos, las propuestas de Alberdi eh, en lo político, ¿no? Para la Argentina? Para mencionar las principales, digamos. En lo político, bueno, básicamente una constitución que sea Bien, el marco y el guardián protector de todas las libertades individuales, bien. una clase política que demuestre compromiso y voluntad de hacer cumplir la constitución, Sí. una organización, una estructura del poder donde hubiera un poder concentrado, fuerte, en el poder Ajá. ejecutivo, porque Sí. para él era muy importante tener ese recurso, digamos, soberano que garantiza la paz, que es la decisión del Ejecutivo, ¿no? Sí. Eh, Así que en ese sentido, digamos, él preveía o esperaba un Ejecutivo con mucha concentración de poder y básicamente un poder judicial que fuera Sí. guardián Sí. de todo el sistema y que fuera eficaz e independiente. En esto Alberti es muy claro Ajá. al decir o al escribir en las bases específicamente que sin un poder judicial eficaz e independiente, todo el aparato político eh, no tendría ningún tipo de garantía. Ningún tipo de garantía. Mira. O O sea sea que que le la importa. garantía del funcionamiento de la República, él la ponía en el Poder Judicial. Exactamente, exactamente, porque el Poder Judicial es el guardián de los derechos individuales. Claro. Y nuevamente, en la línea del liberalismo, en la primera amenaza contra los derechos individuales es el Estado. No es la Claro. clase económica de los empresarios, no es el extranjero, no es el pueblo ni la masa, es el Estado, ¿no? Entonces, muy importante para Alberti que el Poder Judicial protegiera y diera seguridad, esta es una idea que él toma de Montesquieu, que él diera Sí. seguridad a las personas en el ejercicio de sus derechos mediante un Poder Judicial eficaz, ¿no? Eso es un gran legado y es una y otra vez el mensaje que hay que volver a dar, ¿no? Sobre todo porque uno mira la historia argentina y ve todo lo que ha pasado y lo que no ha pasado con los poderes judiciales y una vez más uno entiende por qué Alberti insiste tanto con esta idea, ¿no? Ahora te hago una pregunta. ¿El Poder Judicial tiene como función primaria garantizar los derechos individuales de las personas para Alberdi o controlar al poder ejecutivo y al otro poder, al legislativo? Es No, decir, en ¿él primer también ejerce lugar, un control sobre el resto de los poderes? lo que pasa es que una cosa lleva a la otra, digamos. Vos al Ajá. proteger un derecho individual, Sí. estás indirectamente atajando la acción estatal, digamos, porque vos lo protegés frente al Estado o lo protegés frente al abuso, digamos, que puede llegar, digamos, a suceder en manos de una clase política, ¿no? Bien. O sea, el Poder Judicial, nuevamente, es la mirada liberal, hay otras miradas, pero en la mirada Sí, liberal sí, 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 sí. se trata de evitar que el Estado avance en esas intromisión o interferencia o violación de lo que son los derechos individuales, ¿no? Y esto Bien. justamente a la luz del desarrollo histórico europeo y de los libros que se escribieron sobre eso, de Sí. cómo, digamos, los estados monarquistas, ávidos de recursos para poder librar sus batallas y Sí. disputarse las coronas, habían avanzado sobre la propiedad de sus pueblos, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces la historia europea en ese sentido era como una gran señal de alerta para todos Sí. aquellos liberales, reformistas, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que se daban cuenta que el principal peligro para la riqueza y la prosperidad y la paz habían sido históricamente los estados, ¿no? Claro. De todas formas, yo insisto en esta distinción porque veo que por un lado, por ejemplo, el proteger los derechos individuales. Vamos, por ejemplo, al caso
muy actual, de la expropiación de Vicentín, ¿no? Sí. Que es una empresa privada, qué sé yo, el Poder Judicial, bien. Pero pues, si un ministro del gobierno, para decirlo en argentino, mete la mano en la lata, ¿no? En el tesoro público, en el dinero de los... ¿Es función también del Poder Judicial controlar al Poder Ejecutivo para que no haga esas cosas? Bueno, no, eso ya es una cuestión de estructura del organigrama del Estado, ¿no? O sea, hay Bien. agencias, auditorías, pero siempre, claro, siempre, digamos, la penalidad y el castigo es una atribución judicial. Bien, bien. O sea, habrá la investigación, la agencia que se ocupe de eso, pero siempre, digamos, el que enuncia un castigo, insisto que no soy jurista, pero el que aplica un castigo en una sociedad democrática liberal como la nuestra, siempre es el Poder Judicial, ¿no? Bien. A pesar de que justamente los ejecutivos han avanzado en gran medida sobre esa capacidad, ¿no? La idea de castigar, pero la idea de castigo... Sí, entiendo. Sí, entonces mencionaste... Que amerita defensa, presunción de inocencia, debido proceso, etcétera, ¿no? Sí, o sea, lo que vos mencionás en primer lugar es la Constitución. Quiere decir que para Alberdi la paz proviene y el bienestar y etcétera del cumplimiento de la ley, entiendo. O sea, la primacía de la ley. Supongo que como propuesta el orden legal. El orden legal propicia la paz social. Cuando la ley se cumple, se respeta, cuando la justicia es eficaz, cuando la propiedad es respetada, cuando la vida es respetada, entonces hay orden y hay paz. Cuando las cosas funcionan al revés, entonces hay desorden, conflicto, cuestionamiento, falta de estabilidad, y estas son ideas que suenan muy abstractas, pero las vemos todos los días aplicadas en el día a día de nuestra realidad política y social, ¿no? Cuando la persona que defiende su propiedad de un ladrón está con arresto domiciliario y el ladrón está suelto, ahí no hay orden y no hay paz, ¿no? No, obvio, sí. Entonces... O sea, quiere decir que, para compararlo con el régimen antiguo, en el régimen antiguo la paz se lograba mediante el sometimiento a la voluntad del soberano. En cambio, en este experimento republicano, la paz se logra sometiéndose a la ley. ¿Podría ser así un poco? Así es. Es una ley que además, por otro lado, emana de la deliberación y del consenso y de las instituciones republicanas, ¿no? La ley, porque digamos, los soberanos, los monarcas también tenían leyes que eran su voluntad, digamos, era la ley, ¿no? El Estado soy yo, pero se supone que lo que tiene la República de distinto con el antiguo régimen es justamente esta instancia de deliberación y de ponernos de acuerdo en cuáles son los valores y los procedimientos que van a regir nuestra vida en común. Y entonces ese componente participativo también es importante en una república, ¿no? Claro. Y eso tiene una serie de aristas, cuestiones de fondo y de forma, ¿no? Claro. Y es importante también rescatar ese aspecto de la república, ¿no? La idea de... ¿Vendría a ser el poder legislativo? ¿A eso te referís? Claro, legislativo y, digamos, pero también pueden ser medidas que tome el Ejecutivo, ¿no? El tema de las audiencias públicas, por ejemplo, es una manera de hacer participar. Formas de participación. Porque en una república todos somos co-ciudadanos y co-legisladores en última instancia. Todos, porque cada ciudadano vale lo mismo que otros, ¿no? Claro. En una monarquía no. Quienes toman las decisiones son grupos, pero no son todos, por lo menos en la monarquía del antiguo régimen, ¿no? Sí. Acá somos todos iguales ante la ley, todos iguales. Ese es el gran principio republicano, es el principio que Alberdi
proyecta en su modelo de constitución, es el principio que se incorpora en nuestra constitución y es el principio que no ha sido tan respetado a lo largo del tiempo. Para nada. Y bueno, y eso nos muestra cuán difícil es el experimento republicano, ¿no? Difícil, claro, difícil, pero es muy luminoso lo que decís, Alejandra, muy luminoso, y aparte uno no puede estar en contra de estas cosas, que todos somos iguales ante la ley, obviamente, deberíamos serlo, ¿no? Obviamente. Ahora te hago una última pregunta porque supongo que estarás ocupada y realmente te agradezco mucho que nos des estos diálogos con vos, son muy iluminadores. ¿Para qué necesitamos en Argentina un poder ejecutivo fuerte? ¿No se contradice acá con el poder judicial? Digamos, si tenemos un poder ejecutivo fuerte, es difícil controlarlo, porque, es una como buena decía, pregunta. El poder corrompe, ¿no? Por ahí decía. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Yo creo que en esto se nota de alguna manera, primero lo complicado que era pensar un nuevo orden político en ese momento. No olvidemos que veníamos de guerras civiles y enfrentamientos, dislocaciones y anarquía. O sea, ahí el dilema era cómo establecer un orden fuerte. Yo creo que en la propuesta se nota también esa fe que tiene Alberdi en la virtud política, ¿no? La fe de que con una constitución republicana el poder ejecutivo no le iba a quedar más remedio que ejercer la virtud republicana, ¿no? O sea que él confiaba que esa virtud iba a poder sobrepasar lo que había sido el centralismo, si se quiere, caprichoso de los caudillos preconstitucionales, ¿no? Sí. Y me parece que en eso creo que Alberdi subestimó el poder de la tradición, el poder de la fuerza de los hechos, y eventualmente tuvimos presidentes con demasiado poder. Y eso fue un problema, ¿no? No sé cuál hubiera sido en su momento la solución ideal. Estados Unidos también tomó el modelo republicano federal, Suiza tomó el modelo republicano confederado, y fíjate que en Suiza el ejecutivo es colegiado, o sea, no es una persona con mucho poder. En fin, son disyuntivas de la historia, ¿no? Colegiado, ¿cómo puede ser colegiado el ejecutivo? No tiene no es. Porque van rotando en el cargo. Me parece que el problema del presidencialismo en América ha dado muchísimo que hablar. O sea, hay literatura sobre cuáles son las virtudes del parlamentarismo, como para disminuir el poder de los presidentes fuertes. De hecho, bueno, creo que la experiencia del jefe de gabinete fue un intento de morigerar o cambiar un poco la estructura, la dinámica del poder ejecutivo. Eso lo sabrá más algún politólogo comparativista que la teórica política, pero me parece que el principio filosófico de fondo es justamente, como yo te decía antes, en ese intento por asegurar una estabilidad política, hubo que sacrificar el tema del ejecutivo central y fuerte, ¿no? Y entonces nos quedamos con ese legado. Alejandra, bueno, nuevamente muchas gracias por por favor, gracias a vos, siempre es un placer hablar. Y bueno, espero que dentro de un tiempo tengas un ratito más para hablar con nosotros, y también para continuar. Nos quedó en el tintero, como dicen, la segunda parte acerca de Borges, que es muy interesante. Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias nuevamente. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.